¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de canal J de Barba. Recientemente subí un video en el que les mostraba que me encontré una aspiradora de esas de carrito. Entonces la agarré y me la llevé a mi balcón, la empecé a revisar, estaba muy sucia, estaba mojada por dentro, directamente tenía agua, la bolsa empapada, un filtro de la entrada a la turbina también mojada. Ahí lo estamos desarmando, vemos que está todo mojado, restos de óxidos en las partes metálicas. Ahí ese es el filtro de la entrada del aire al motor. Entonces me dije, bueno, vamos a ver si anda, la vamos a probar. Antes de enchufarla la vamos a revisar un poquito y de paso vamos a ver cómo funciona uno de estos aparatos, ¿no? Que sabemos que lo que hace es chupar aire e ir metiendo toda la basura en una bolsa por la cual circula el aire y pasa a través de una bomba de aire, ¿no? Bueno, lo enchufamos y vimos que andaba, pero hacía un sonido muy feo. A ver ahí si podemos escuchar. Enchufamos, no explotó nada y esto se puede accionar con el pie. Vamos a ver qué pasa. Nada, intentó arrancar, pero intentó arrancar. Bueno, vieron cómo sonaba, ¿no? Re mal sonaba. Bueno, empezamos a desarmar, a ver cómo estaban ensambladas las partes, qué tipo de tornillos tenía. La parte 1, llegamos hasta acá, entendimos que el aire pasaba a través directamente de una turbina donde estaba el motor, vimos que tenía una placa electrónica. En la segunda parte lo seguimos desarmando, ahí vimos que la turbina esa, que es como una bomba de aire, el aire pasa a través del motor, es medio raro, yo pensé que como que tenía unas toberas que el aire no pasaba por dentro del motor, pero aparentemente por lo que se ve pasa por dentro del motor, ¿no? Ya que tiene todo un aro de goma que sella la entrada de aire por los costados y solamente puede pasar por dentro de la turbinita. Lo extraño fue que al dejarlo un ratito prendido, a ver, les voy a mostrar el sonido. Ni la suciedad, por ahí sí la humedad lo arruinó. Por ahí sí, la humedad lo arruinó. Pero no creo que sea arreglarlo, sea tenerlo andando, porque creo que ahí empezó a andar. Ahí está. Bueno, vieron que como que al principio estaba incluso descentrado la turbina, como que rozaba algo, hacía un ruido raro. De repente se destrabó, lo que no quiere decir que se haya arreglado solo, no se regeneran estos aparatos, no tienen, este no es como un organismo que por ahí se puede reparar solo, al menos no por ahora. Cuando hay algo roto, en general hay que arreglarlo. Muy raro que el movimiento propio lo acomode o lo arregle. Acá evidentemente empezó a andar, pero no quiere decir que esté bien el motor. Yo creo que voy a tener que seguir desarmándolo. Lo que quería aprovechar era para hablar un poquito de cómo son estos motores. Como vimos tenía carbones, los carbones, la chispa era correcta, como los carbones están gastados hace mucho más arco, mucho más chispas, eh, hasta a veces se siente olor, pero en estos era perfecta el contacto. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es el esquema, el diagrama, el principio de funcionamiento de este tipo de motores. Hay muchos tipos de motores, acá pusimos motores eléctricos y bueno, el buscador decide cómo te los va mostrando, estamos buscando imágenes, pero por ejemplo, acá vemos un motor de corriente alterna, vamos a ver si entendemos el diagrama. Y acá que tenemos, vamos a ir por lo que va indicando. Estator es la parte
externa a la que gira la armadura, la parte que envuelve al eje que gira, y el rotor, que es este otro. Rodamientos, que son los que apoya el eje, van sustentando al eje y le dan una posibilidad de girar libremente con la menor cantidad posible de rozamiento, cosa que bueno, el 0% de rozamiento es imposible. Tenemos rulemanes, tenemos bujes que son autolubricados de bronce con un proceso químico que le hacen al fabricarlos, que a medida que va rodando el eje va produciendo fricción, se lubrican solos. La bornera donde conectamos, podemos ver claramente que este es un motor de corriente alterna. ¿Y qué más podemos ver? Este rotor es un tambor metálico que se llama jaula de ardilla. Jaula de ardilla porque adentro tiene como unos conductores metidos en el mismo metal en forma diagonal, no paralelo al eje, que se autoinducen con el campo electromagnético creado por el bobinado y se oponen, como están en diagonal, se oponen al mismo campo, se autoinducen y por una fuerza contraelectromotriz el campo electromagnético que producen se opone y hace girar el motor. Tenemos un ventilador que sirve obviamente para quitar el calor que genera el paso de la corriente por la bobina, placa de características y toda la carcasa donde va la base de apoyo para pasar los bulones, tornillos. Bueno, este sería corriente alterna, trifásico, tiene dos formas de conectarse, en estrella y en triángulo, según cómo se dispongan las bobinas. El que sería triángulo sería cada bobina le llega a 220 y el estrella cada bobina llega a 380. Básicamente eso, porque el tema de este video es hablar del de escobillas, ya que empecé hablando de la aspiradora esta. Bueno, hay un montón de diagramas que son muy útiles. Este es parecido. A ver este. Ya que estamos, lo abrimos. También bornera, estator con devanado, no se lee bien, ventilador, refrigeración, flujo de aire, ven la circulación del aire, rotor de jaula de ardilla, esto era lo que les decía. Estas paletitas que tienen son aletas de refrigeración. El color, hasta donde yo sé, no creo que cambie mucho. Sí, lo importante es la superficie que ocupan estas aletas. A mayor superficie, mayor obviamente contacto con el aire para poder irradiar el calor. El eje, cojinete, que también es rodamiento, y acá vemos que este es de rulemanes porque el corte también es de rulemán, y vemos las bolillas. Bueno, y acá vemos otro motor. ¿Qué le vemos diferente? Entrada de aire también, el eje, los cojinetes o los rodamientos, la carcasa, rotor, caja de bornes. Bueno, estamos acá con mi gatita, a ver si quiere hablar. ¿Querés hablar, decir algo en el video? Ahí está. Ahí lo saluda Micaela. Oh, Micaela. Bueno, que me pide subirse a UPA mientras hago el video. ¿Qué le vemos diferente? Acá vimos... ¡Ah! ¡Ah! Me arañó, estoy... ¡Oh! ¡Ay! ¿Para qué me pide subirse? Después me araña. Oh, bueno, vino, lo saludó, me arañó y se fue. Me arañó porque se me agarró con las uñas a las piernas, la subí a UPA. Bueno, lo que vemos diferente es un colector y delgas y rotor, que acá dice rotor, colector, delgas, devanado de campo. Habla del estator, pero evidentemente este rotor también tiene, pareciera, algún tipo de vanado, porque tiene delgas. ¿Qué son las delgas? Bueno, ya empezamos a hablar de los carbones o escobillas. Están formados por escobillas justamente o carbones y delgas, que son los contactos. Vamos a ver si los vemos mejor, que son los que tienen este tipo de motores. Entonces buscamos motor eléctrico de corriente alterna con escobillas. Son en general los que usan, por ejemplo, las agujereadoras. Son motores que desarrollan mucha fuerza apenas arrancan.
Acá este corte de esta agujereadora está muy bueno porque podemos ver los carbones, las delgas, que lo que hacen es el contacto, o sea, una delga justo cuando hace contacto con un carbón, la del otro lado es la que cierra el circuito de un bobinado del rotor. El rotor tiene bobinado, el estator también. No es como el otro de jaula de ardilla que tiene un tambor metálico con unas barras de cobre insertadas en forma longitudinal al rotor, pero inclinadas. Eso produce que el campo electromagnético, cuando se induce por campo electromagnético del estator al rotor de jaula de ardillas, se le induce una corriente, también se produce un campo electromagnético, pero que está inclinado, entonces eso produce el giro del rotor. Ahora lo que nos interesa es este tipo de motores, como podemos ver que se usan en máquinas eléctricas y en aspiradoras. Bueno, hay mucha información. Yo de sí lo que busqué fueron imágenes para mostrarles directamente. Estas son los famosos carbones o escobillas, en realidad son carbones. Tiene un resorte, un cable que une justamente a una pieza de carbón, grafito, que hace el contacto. El grafito es conductor de la electricidad. El resorte lo empuja contra las delgas del colector. A ver si vemos algún colector más o menos interesante de mostrar. Acá tenemos. Estas son las delgas de un colector. Después estas delgas van conectadas en oposición, las que están perfectamente puestas. Cada una es una bobina que recibe la corriente por medio de escobilla y también crea un campo electromagnético. Esta bobina directamente recibe la corriente por la delga y el colector. En cambio, la jaula de ardilla es por inducción electromagnética. No hay contacto eléctrico. Y sí, nos vamos a servir de una animación que hay en un video de YouTube. Vamos a mencionar el canal porque es muy importante eso. El canal es ¿Cómo funciona un motor de escobilla? Chavatarín. Así que agradecemos mucho a Chavatarín y vamos a ver unos segundos de su excelente animación. Que les digo, pensaba buscar un diagrama, pero realmente me parece esto todavía mejor que un diagrama porque es animado. Acá tenemos, mira, este es de escobillas. Están figuradas las escobillas, no las muestra acá, y es de corriente continua. ¿Por qué es de corriente continua? Tiene positivo arriba, vamos a checar un poco la imagen, así lo podemos ver mejor. ¿Ven ahí? Positivo arriba, negativo abajo. Tenemos que ver una animación de una de corriente alterna como el que usa. Como pueden ver, están conectados en paralelo las dos bobinas. Acá estaría el colector que lleva a las bobinas del rotor, y cuando el negativo, que igual no sirve aunque sea corriente continua, pasa por las dos bobinas que se enfrentan, ustedes saben que campos magnéticos del mismo polo se oponen, entonces se tiende a correr y este otro también. Cuando se termina de atraer, para eso cambia la polaridad porque cambia la delga que toca el carbón, entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces esto indefinidamente hace que el motor empiece a girar. Con un motor de corriente alterna también pasa lo mismo, solamente que está además tiene un componente más, que es un capacitor que ayuda al arranque y funcionamiento. Esto lo mencionamos en varios videos, a ver si la animación muestra algo más. Era la idea, ahí está. Ahí se opone, acá está la animación, ¿ven? Esto sería la escobilla y esto la delga. Ven que hay un momento que queda sin alimentación. Ahí queda y ahí vuelve. Esto, la función que tiene es de cambiar la polaridad para que quede empujando todo el tiempo. Vamos a ver uno de corriente alterna. Como vieron, hay muchas delgas, no hay dos nada más.
pero el principio de funcionamiento es igual. Bueno, muchas gracias por el video. Pueden darse una vuelta por el canal de esta persona y suscribirse por el canal, en el canal que, miren, nos suscribimos, le damos like. Chava Tarín, muy bueno, ¿eh? Básicamente el principio de funcionamiento del de AC es el mismo. Y acá debo hacer una corrección porque, por ejemplo, los de las no todos tienen capacitores. Por ejemplo, las agujereadoras no tienen. Esta aspiradora yo tampoco le vi. O sea que hay diferentes configuraciones para lograr el funcionamiento de un motor con carbones o escobillas en corriente alterna. Básicamente el principio que vimos es ese. También depende obviamente si es monofásico o trifásico, pero el principio de funcionamiento parte de eso, de la oposición de campos electromagnéticos creados por bobinas alimentadas por un mecanismo que es de contacto que le permite girar al eje. Así que básicamente lo importante es diferenciar lo que es el motor que tiene escobillas del que tiene jaula de ardilla. Jaula de ardilla, hasta donde yo sé, siempre es de corriente alterna. El de escobillas puede ser de corriente continua o de corriente alterna, obviamente como esté configurada las bobinas y las escobillas para que funcione, ¿no? Miren qué interesante ilustración. Vamos a aprovechar para abrirla, agrandarlo un poquito y ahí la vemos. Las escobillas, el colector, porta escobilla, va en una capsulita con un resorte que la empuja para que haga buen contacto con el colector, las delgas, las bobinas del rotor. Bueno amigos, habiendo visto esto, nosotros igual sabemos que en la aspiradora el problema es de rodamientos. Ojo que también pasa que cuando el giro es, como también no es suave, puede pasar que alguna bobina está arruinada o alguna delga también está arruinada. Por eso hay que desarmar, hay que pulirlas, hay que limpiarles los carbones, tienen que hacer buen contacto, que a mí me pareció que hacían buen contacto. Pero bueno, hasta acá llegamos con este video, espero que les haya gustado. Como pueden ver es bastante complejo, ¿no? Les decía, pero la única forma sería desarmarlo y terminar de revisar todo. Si hay problemas de rodamientos o tiene alguna bobina mal, eso puede pasar. Me pasó con agujereadoras que alguna de las bobinas estaba en corto, entonces en el lugar donde tocaba la escobilla o carbón con la delga había estaba como el cobre derretido. Entonces giraba como ruidosa y el ruido no era en sí de los rodamientos, sino que era de la falta de continuidad en las bobinas. Era como que andaba mal, inconstante el ruido y la fuerza, y era eso también. O sea, hay muchas cosas para tener en cuenta. Igualmente yo no soy especialista en motores, por eso llegamos hasta acá y vimos un pantallazo para tener una idea de cómo funciona, el por qué funciona con escobilla, por qué funciona con jaula de ardilla, si bien no es la idea de este video el de jaula de ardilla, sino hablar de las escobillas por la aspiradora. Y bueno, en el próximo video vamos a seguir con el motor revisándolo, que a mí me parece, como les dije, que puede ser un problema de lo raro es si era de que hay delgas, unas bobinas mal, no se hubiese ido, y después de un ratito de girar empezó a andar bien. Eso podría indicarme que se destrabó algún rodamiento, y además si le agregamos que tenía un montón de agua adentro, estaba toda mojada, es probable que por ahí se atascó con oxidación o algo, ¿no? Así que bueno amigos, los invito a seguir viendo los videos. Vamos a ver si podemos volver a seguir revisándolo antes de armarlo. Por eso lo dejé desarmado, para ir teniendo una idea. También otro signo que vi, otro detalle, es que los carbones no hacen grandes chispas, es muy uniforme. Cuando hay bobinas en corto o delgas mal, la chispa es como un chisporroteo, que eso se los había comentado en el video. Así que bueno amigos, gracias por ver el video, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.